Dios les bendiga a todos mis hermanos, que el Señor sea con ustedes. Mi nombre es la hermana Magdalena Ortega y por la grande misericordia del Señor servimos a Dios aquí en la zona de Ciudad Juárez, Chihuahua, y es un gozo, una bendición poder estar en este momento para aprender más de la palabra del Señor. Y vamos a iniciar cantando una alabanza para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre para siempre, porque ese es nuestro deseo, ¿verdad? Poder alabar y bendecir el nombre del Señor. Este himno dice: toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Ese es nuestro deseo, que el Señor nos guíe y nos tome de la mano. Y nuestro anhelo es servirle y amarle. Vamos a cantarlo entonces. Acompáñenme desde el lugar donde usted se encuentra, amado hermano, amada hermana. Vamos a bendecir el nombre del Señor. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar y hemos de pedirle al Señor que nos bendiga y que nos dirija con su Santo Espíritu. En esta hora cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Amoroso Dios y buen Padre Celestial, venimos ante tu presencia en esta hora dándote muchas gracias por la oportunidad que nos das de elevar a ti esta oración, Señor, y pedir tu bendición y tu ayuda para el estudio de tu palabra. Te pido, mi Dios, que bendigas la vida de cada uno de los que están escuchando, de los que están viendo esta transmisión. En el momento, Señor, en que ellos estén mirando, bendíceles, Señor, que tu Espíritu Santo sea sobre la vida de cada uno de ellos y sobre la vida de todos, Señor, los que en este momento estamos aquí. Bendícenos pues, Señor, y mi vida está en tus manos. Yo creo que tu presencia está en cada lugar, en cada hogar, ahí donde se encuentran tus siervos, tus hijos, Señor, nuestros hermanos músicos, y sé que has de dar bendición a través de tu palabra. Cuando creo que harás mucho más, buen Padre, te doy muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya, bendito sea tu nombre, Señor. Alabado seas para siempre, Señor. Hermanos, la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras nos enseña y nos muestra cuál es la voluntad de Él para la vida de cada uno de los que servimos a Dios y más aún de sus siervos, los músicos. En la página de nuestro consejero, en las páginas 36 y 37, se encuentra esta lección que lleva por título: se llena de vanagloria. El estudio de hoy nos va a mostrar, nos va a enseñar acerca de que tengamos cuidado y que el músico debe de tener cuidado, sobre todo, de que no se llene de vanagloria, porque esto no le agrada a Dios y traerá consecuencias tristes a sus vidas. Empezamos leyendo esta lección y dice: la Biblia dice que Dios nos creó para alabanza suya.
En Efesios 1:12 dice, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo. Y vemos aquí, amados hermanos, algo magnífico que nos toca hacer, y esto es exaltar a nuestro Dios, reconocerle por medio de la alabanza, y debemos hacerlo de lo más profundo de nuestro corazón, ya sea cantando o tocando un instrumento. Y hermanos, para eso es necesario despojarse de toda vanagloria, pues como vemos en la palabra de Dios, hermanos, la vanagloria viene del mundo. Y si es cierto, nosotros cuando nos entregamos a Cristo surgió en nuestro corazón ese deseo de adorarle, de bendecirle. Y qué bueno cuando Dios puso en nosotros ese don, cuando Dios puso en usted, hermano músico, hermana que canta, hermana que toca un instrumento, hermanos que les sirven a Dios de esta manera, surgió en nuestro corazón ese deseo de servirle, de adorarle, ya sea que con la guitarra, ya sea que en la batería, en el teclado, en el instrumento en que Dios lo use. Es importante hacerlo con todo nuestro corazón. Ejecutar un instrumento con todo el corazón. Esto es algo magnífico, esto es algo maravilloso, poderlo hacer para la gloria de nuestro Dios. Hay una frase que dice que el orgullo es el pecado peculiar de nuestra naturaleza caída. Puede ser que en cada uno de nosotros, como seres humanos, exista el orgullo, pero no debemos de dejar que el orgullo nos domine. Tenemos que luchar contra esa clase de pecado que está en nuestra naturaleza. Mire lo que dice, le invito a leer en Filipenses 2, 3, dice así la palabra de Dios: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. La palabra de Dios nos instruye en este momento que lo que Dios nos conceda hacer por su grande misericordia, pues no lo hagamos por contienda o por vanagloria, que no lo hagamos presumiendo, jactándonos, con soberbia o con vanidad, que eso es lo que quiere decir vanagloria, hermanos: presunción, orgullo, jactancia, envanecerse, soberbia o vanidad, sino que lo hagamos, hermanos, para la gloria del Señor. Yo me he dado cuenta que en las congregaciones hay varios hermanos que les gustaría saber ejecutar un instrumento, y muchos desearán cantar, saber cantar, pero no es de todos. Dios ha repartido dones, y a usted, amado hermano, amada hermana, Dios le ha bendecido con un don. Y esto es algo maravilloso, porque no es del que quiere o del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Aquel a quien Dios le ha dado ese don debe de ejecutarlo, debe de hacerlo, sí, pero para la gloria de Dios, porque para eso fuimos creados, para alabanza de su gloria. Hermanos, aquí en nuestro estudio dice que hay una frase que dice que el orgullo es el pecado peculiar de nuestra naturaleza caída. Pero fijémonos en algo. En el mundo secular y cotidiano encontramos hombres y mujeres, hasta jóvenes y niños, y quizás adultos con mayor razón, que hablan con vanagloria de su ascenso y de su trayectoria en toda su vida, de sus logros, ¿verdad? Hablan con tal vanagloria y viven con tal presunción que, Dios mío, ¿verdad? Y así como ellos también, como esas personas que
sobre todo en el mundo artístico. Se jactan de su carrera artística, de su trayectoria, de sus logros. Y muchos con mucho orgullo, con mucha jactancia. Y hay muchos que creen por ser unas personas públicas, conocidas, de fama, no solamente nacional, sino internacional. Y quieren que a su paso, ¿verdad? Todo mundo, ¿verdad? Se quite el sombrero, se les reconozca, etcétera. Y a veces vemos y, ay, Dios mío, ¿verdad? Dios tenga misericordia. Pues miren que así como esas personas también se puede encontrar también a músicos cristianos que se jactan también de sus logros. A lo mejor ustedes conocen no uno, sino varios. No solamente digo yo de nuestro movimiento, sino muchos, ¿verdad? Que son cantantes muy reconocidos cristianos. Y podemos encontrar a muchos que se jactan y que se sienten muy orgullosos, muy jactanciosos quizás de sus logros. Por eso se dice que podemos encontrar músicos cristianos así y que solo buscan la fama o los aplausos de la gente. Lamentablemente, quien hace esto no es sincero, no es íntegro y su corazón está contaminado, como dice la Escritura. Allí en Habacuc 2:4 podemos encontrar en la palabra de Dios, y vamos a buscar libro del profeta Habacuc. Gloria al Señor. Ahí tenemos. Gloria a Cristo. Acompáñenme y vamos a buscar en nuestras sagradas escrituras esta cita bíblica que nos dice, ¿verdad?, cómo se enorgullecen los corazones. Ahí en Habacuc, los corazones, pero que no sean los corazones de los que conocemos de Dios, sobre todo los que sirven a Dios en la música. Habacuc 2:4 dice: he aquí se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá. Se enorgullecen aquellos cuya alma no es derecha en el camino de Dios, no los hijos de Dios, no los siervos de Dios, amados hermanos. Un corazón lleno de vanagloria es muy peligroso. Por eso es necesario tener cuidado. Si en el ámbito artístico, hablando secularmente, hemos visto y conocido o nos hemos enterado a través de las noticias de hombres y mujeres que estuvieron en la cúspide del éxito y llegar, ¿verdad?, a sus conciertos en unos carros muy elegantes, con ropa muy elegante, con guaruras, sí, guardaespaldas. Y hemos oído de muchas personas así que han estado en lo más alto, ¿verdad?, de su éxito, y que ahora tristemente, ¿en qué han terminado? En vicios, en drogas, en la miseria. Y quizás ellos contarán, pues si yo estuve en lo más alto, fue muy famoso, etcétera, pero muchos de ellos ahorita, ¿cómo han terminado? La vanagloria es algo muy peligroso, la jactancia, la soberbia. Es necesario tener cuidado, sobre todo ustedes, amados hermanos músicos, hermanitas que sirven a Dios, mucho cuidado con esta vanagloria. Hay una cita en Ezequiel 28:17 que vamos a dar lectura. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, y gracias a Dios por esta su palabra. Gracias a Dios que tenemos al Señor que nos instruye. Mire lo que dice en Ezequiel 28:17.
Leemos y dice: enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Aquí la palabra de Dios nos habla claramente de la caída de Satanás, que siendo un querubín tuvo el privilegio de adorar a Dios y servirle, pero dejó que la vanagloria entrara en su corazón. Se enalteció tu corazón, dice en la palabra de Dios, enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura. La ruina de este ser la vemos, y su caída. Vemos que fue por el orgullo, por la vanagloria, que le llevó a querer ser igual a Dios. Y como dice la Biblia, si caíste, ¿qué? Fue porque te enalteciste. Y hay quienes, ¿verdad? Muchos, al ver cómo al cantar, cómo al ejecutar ese instrumento, en su momento la gloria de Dios desciende. La presencia de Dios se deja sentir. Y hay quienes piensan que, oye, es que toqué muy bien, canté tan bien que la presencia de Dios se dejó sentir. No, hermanos, cuidado cuando se piensa de esa manera. Nosotros como siervos de Dios solo somos instrumentos usados en las manos del Señor. Y aunque le lleguen a decir: qué bárbaro, hermano, qué bonito tocó, qué bárbaras hermanas, su grupo hicieron descender la presencia de Dios, no hicimos nada. Digamos, como dice la palabra de Dios, siervos inútiles somos. Cuidado con el orgullo, cuidado con la vanagloria. Aquí en nuestro estudio nos marca el ejemplo de Satanás, quien antes fue un querubín que adoraba en la presencia de Dios, pero debido a su vanagloria y a su orgullo, a su soberbia, cayó de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque quiso ser igual a Dios. Y la Biblia lo marca diciendo: si caíste fue porque te enalteciste, porque el orgullo es la causa de la caída. El músico que es orgulloso no reconoce ni tampoco exalta a Dios. Veamos algunas características, hermanos, de un músico lleno de vanagloria. La sangre de Cristo tiene poder. Dios nos ayude. Y Dios ayude a cada uno de todos aquellos que sirven a Dios en este ministerio de la música. He aquí, hermanos, unas características de aquellos músicos que están llenos de vanagloria. En primer lugar, vemos que son arrogantes. Y tenemos una cita bíblica aquí en Isaías 10:13. Usted tiene a su alcance la palabra de Dios. Acompáñeme a leer esta porción bíblica, Isaías 10:13. Mire lo que dice la Sagrada Escritura. Porque dijo: con la fortaleza de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, y quité los términos de los pueblos, y saqué sus tesoros, y derribé como valientes los que estaban sentados. Aquí nos está hablando, ¿verdad?, de aquellos que son arrogantes, creyendo que con su sabiduría, que es por su inteligencia, pero esto no es bueno. Si nosotros hemos de reconocer algo, hay que reconocer que todo es por la misericordia de Dios, no por nuestra fuerza, por nuestra sabiduría o que por nuestra habilidad, que podemos ejecutar algún instrumento o cantar. Cuidado, ¿verdad? Porque una de las características de un músico lleno de vanagloria es que es arrogante y también confía en sí mismo. Abdías 3. Libro del profeta Abdías,
verso 3, dice así: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Cuidado, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Hay muchos que confían en sí mismos. Y también otra característica es que es ambicioso. San Marcos 10, 35 al 37. Buscamos en la palabra de Dios en San Marcos, gloria a Cristo Jesús, 10, 35 al 37. Mire lo que dice la palabra del Señor. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se llegaron a él diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: danos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu diestra y el otro a tu siniestra. Un verdadero siervo de Dios no busca la exaltación. Miren, aquí tenemos, ¿verdad?, este ejemplo de insensatez de parte de estos dos hermanos. Miren, nada más que querer que en el reino de Dios uno se siente a su derecha y el otro a su izquierda. Son características. ¿Usted conoce a alguien con estas características? ¿Qué hemos de hacer con tales personas? ¿Juzgarlos? ¿Criticarlos? No, hermanos, hay que orar por ellos. Hay que pedirle al Señor que lo llene de humildad. Porque hay quienes aparentan. Aquí en nuestro estudio nos dice que aparentan humildad. Vamos a ver con la ayuda de Dios que una de las cosas que el enemigo hace para hacernos claudicar es llevarnos a andar en nuestras propias capacidades o talentos. Él quiere que nos movamos por nosotros mismos. Sabe que de esta manera no le daremos la gloria a Dios como lo merece y estaremos desprotegidos y expuestos a sus ataques. Cuidado, hermanos. Muchas veces se propone que nuestra adoración o servicio no agrade a Dios y la forma que lo hace es que solo se tenga apariencia de piedad. El enemigo puede hacer que nosotros mismos nos engañemos y que nos creamos esos pensamientos de que somos buenos. Y no, reconozcamos a cada momento, hermanos, que la honra y la gloria es para Dios. No aparentemos humildad, sino que esa humildad sea sincera. Dentro de nuestro corazón, reconozcamos que la honra y la gloria es para Dios. Segunda de Timoteo 3:5, vamos a leer la palabra del Señor. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Dice: teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. Con tristeza se ve a muchos con apariencia religiosa. Profesan seguir a Cristo, pero sus acciones muestran todo lo contrario. Yo digo que sí, hermanos, hemos conocido a algunos cantantes, músicos que dicen ser cristianos y tienen la apariencia de piedad, pero con sus acciones, con sus hechos, niegan la eficacia de la piedad, de la humildad. Con tristeza se ve a muchos con apariencia religiosa, profesando seguir a Cristo, pero hermanos, sus acciones o su testimonio dicen todo lo contrario. Y sabemos, ¿verdad? Y hemos conocido a varios con este ejemplo.
Y Ebert menciona, es el terrible retrato de una cristiandad apóstata, un nuevo paganismo enmascarado bajo el nombre de cristianismo. Y de estos, hermanos, hay muchos. Dios quiera que cada uno de ustedes, como escogidos de Dios, como elegidos de nuestro Dios, para alabanza de su gloria, lo hagan con temor de Dios, con toda humildad, con sinceridad, persiguiendo un solo propósito: que el nombre del Señor sea engrandecido, que el nombre del Señor sea glorificado, que aunque haya, hermanos, muchos como estos que hemos mencionado con apariencia de piedad, usted, hermano, usted, hermana, sea uno de los que bendigan y alaben a Dios con todo su corazón, que se entreguen con su instrumento, que se entreguen por completo al Señor con todo su corazón al momento de servirle, y que sean instrumentos usados en las manos del Señor. Y que si por allí alguien quiere exaltar ese don, usted pueda decir la honra y la gloria a Dios. Que qué bonito cantó, que qué bonito tocaron su himno, rondalla, grupo, estudiantina. Humildemente diga la gloria y la honra para el Señor. Indignamente, indignos somos, pero la gloria sea para Dios. Si bien tenemos la advertencia, hermanos, en las Escrituras, de una época donde la hipocresía llegaría a las iglesias. El Señor Jesús lo enseñó. Está escrito en San Mateo 24, 12 y 13. Y nos dice que llegaría ese momento de falsedad, de hipocresía en las iglesias. San Mateo 24, 12 y 13. Lo hemos leído una y otra vez y hemos escuchado en las predicaciones estos versos. Repito, San Mateo 24, 12 y 13 dice: y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Dios quiera, hermanos y hermanas, siervos y siervas, rondallas, grupos musicales, solistas, que ustedes perseveren siempre, amados hermanos, fieles al Señor, poniendo el nombre de nuestro Dios en alto hasta el final, hasta que Dios quiera o hasta que Cristo venga. Que siempre perseveren dándole la honra y la gloria al Señor. Los músicos no deben ser parte de esa clase de personas vanagloriosas, orgullosas. No, pues afectan grandemente a la iglesia y al avance del grupo al cual ustedes pertenecen. Dios quiera que ustedes continúen sirviéndole a Dios con todo su corazón. Tampoco, hermanos, es correcto que el músico solo se llene de presunción. No, la Biblia nos habla de un ejemplo de un rey que se llamó Usías, que cuando se creyó fuerte solo fue para su ruina. ¿Qué creen, hermanos? El rey Usías tomó los oficios de los sacerdotes que no le correspondían. Y eso fue una forma de rebelión contra Dios. Él se confió de sí mismo y dijo, no, pues si yo también puedo, ¿por qué no? Y vamos a ver, esta historia está en segundo libro de Crónicas. Vamos ahí a la palabra de Dios, pero léalo conmigo. Segundo de Crónicas 26,
Alabado sea el Señor. Versículo 16. Dice, mas cuando fue fortificado su corazón, se enalteció hasta corromperse, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar sahumerios en el altar del perfume. Y esto no le correspondía a él. A este rey, hermanos, le faltó humildad, le faltó sabiduría para conducirse. Porque aunque fuera el rey, no le correspondía ofrecer sahumerios y perfumes en el altar de Jehová. Las consecuencias fueron terribles. Y mire usted de qué manera, mire. La lepra vino a apartarlo de su familia, porque quedó leproso. Esa enfermedad lo apartó de su familia, lo apartó de su pueblo y lo más terrible y triste, lo apartó de su Dios. Aquí mismo en 2 de Crónicas 26, 19 al 21 encontramos estas consecuencias. Miren ustedes, dice 2 de Crónicas 26, 19 al 21. Y airóse Uzías, que tenía el perfume en la mano para quemarlo. Y en esta su ira contra los sacerdotes, la lepra le salió en la frente delante de los sacerdotes y en la casa de Jehová junto al altar del perfume. Y miróle Azarías, el sumo sacerdote, y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. E hiciéronle salir a prisa de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa apartada, leproso, por lo que había sido separado de la casa de Jehová. Y Joatán su hijo tuvo a cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Veamos, las consecuencias son terribles. Cuidado con la vanagloria. A este rey le faltó humildad y sabiduría. Y cuando los sacerdotes y el sumo sacerdote lo estaban viendo, pero ¿qué está haciendo el rey? ¿Quién se ha creído? Porque aunque fuera el rey, repito, no le ha permitido ofrecer el perfume delante de Dios. Ese era un trabajo de los sacerdotes. Y hermanos, Dios le hirió y la lepra le salió en la frente. Y de eso murió. Fue leproso hasta su muerte. Tengamos cuidado. Tenga cuidado de dar lugar a la humildad. Tenga mucho cuidado de dar lugar a una humildad falsa. El enaltecerse en contra de Dios le traerá consecuencias terribles. ¿Cuántos músicos y ministerios musicales ya no están en el servicio y tristemente menos están en el camino de Dios? ¿Por qué? Por creerse más que los demás. Por eso cuide su corazón, amado hermano, guárdese de la soberbia, viva en humildad. Para eso, algunas veces el Señor va a permitir que vengan pruebas y luchas a su vida. Pero vendrán esas pruebas y luchas, hermanos, con el propósito de evitar el orgullo o la soberbia. 2 de Corintios 12 nos habla y nos aconseja también. Vamos a ver. 2 de Corintios, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. 2 de Corintios 12, 7, gloria a Cristo, al 10, dice el apóstol San Pablo. Y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee,
para que no me enaltezca sobremanera, por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo, por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Vemos también que San Pablo reconocía que esta clase de pruebas y de luchas tenían un propósito. ¿Cuál era el propósito? Que no se enalteciera sobremanera a causa de las revelaciones que Dios le había dado. Entonces Dios permitirá, hermanos, esas pruebas, esas luchas a su vida para que solo dependamos de Él. Y es ahí donde el músico debe de buscar la misericordia de Dios, como lo hicieron los grandes salmistas de la Biblia. Hermano, hermana, siervos y siervas de Dios, grupos musicales, ustedes que tienen el don de la música, Dios les ha dotado de esos talentos con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Es que toda la gloria sea solo para Él. Aleluya. Por lo tanto, despójate del vestido de la falsa humildad. Haz a un lado las apariencias, quítate la máscara de falsedad, quítate ya esa máscara de falsa humildad. Nos dice aquí en la conclusión: haz a un lado las apariencias, reconócete a los pies de Jesucristo, y si quieres que tu alabanza, si quieres que tu adoración llegue al cielo, remóntate al Calvario y humíllate, porque la palabra de Dios nos dice que el que se ensalza será humillado, pero aquel que se humilla a los pies de su Señor, de su Maestro, aquel que se humillare será ensalzado. Recuerda que la vanagloria es algo sin fruto. La vanagloria es del enemigo, es causa de ruina y ha sido el fracaso de muchos. En Proverbios 16:18 dice, hermanos: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez del espíritu. Tenemos el ejemplo bíblico de aquel querubín, lucero de la mañana, que por vanaglorioso y orgulloso fue destituido y cayó de la presencia de Dios. Veamos el ejemplo del rey Uzías. Y vemos a través de esos ejemplos que las consecuencias son terribles y tristes. Veamos el ejemplo de este gran siervo de Dios, San Pablo, que él no se vanagloriaba, sino le daba la gloria y el reconocimiento al Señor, aceptando esas pruebas en su vida, esas luchas, y él reconoció diciendo: para que no me enaltezca en sobremanera. Así que, amado hermano, que Dios le bendiga abundantemente y que sepamos reconocer que todo lo que tenemos, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto. Nada es porque seamos listos, inteligentes o hábiles. Es porque Dios en su misericordia ha puesto ese don en su vida. En este momento vamos a orar, vamos a ponernos a cuentas con el Señor
Y lo que sabemos y lo que hemos logrado, vamos a ponerlo como aquellos ancianos que pusieron sus coronas delante del Señor, según el libro de Apocalipsis. Nuestros talentos, nuestros dones, vamos a ponerlos al servicio del Señor. En esta hora vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre celestial, venimos delante de ti dándote gracias, Señor, por este estudio de tu palabra, Padre. Muchas gracias, Señor, porque a ti te ha placido en este momento que escuchemos, Señor, tu palabra y que nos aconsejas y, Señor, nos animas y nos exhortas también para que seamos limpios, para que, Señor, que con humildad te ofrezcamos nuestros talentos, nuestros dones para la honra y la gloria de tu nombre. Tú nos has dado la vida y hemos sido creados para alabanza de tu gloria, Señor. Ayúdanos a reconocer esto en todos los días de nuestra vida y permite, Señor, que esos talentos y dones que has concedido a nuestras vidas sean usados para tu honra y tu gloria, Señor. Toma la vida de cada uno de tus hijos, Señor, que te sirven en los grupos musicales, en rondalla, siendo solistas, siendo músicos, Señor, ejecutando algún instrumento musical, sea cual fuere, Padre, úsalos para la honra y gloria de tu nombre, pero guárdalos también de la vanagloria y de la acechanza del enemigo que quiera perturbar sus vidas, poniendo pensamientos malsanos, Señor, en su mente y en su corazón. Guarda a tus siervos, Señor, los músicos, guárdalos, Dios mío, en el nombre de Jesús, y que la honra y la gloria solo sean para ti. No permitas que ninguno se desencamine, Señor. Ten misericordia, Padre, y si hay algunos con características de ser vanagloriosos y soberbios, Dios mío, ten misericordia, que cuando pasen por pruebas y luchas, Señor, reconozcan que lo que son gracias a tu grande misericordia. Dios mío, pongo la vida de cada uno de tus siervos a tu especial cuidado y te doy gracias, Señor, por haberme concedido la dicha, Señor, de haber compartido este estudio de tu palabra con cada uno de tus hijos que nos acompañan a través de este video, de esta transmisión. Muchas gracias, Dios mío. La honra y la gloria sean para ti, amado Padre celestial. Te pido que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, que mientras permanezcamos ausentes unos de otros, que la gracia de Cristo, el amor de Dios el Padre y la comunión y participación de tu Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de nosotros desde ahora y para siempre jamás. Amén, Padre, por Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Hermanos, muchas gracias por haber estado atentos a esta enseñanza. Y deseo de todo mi corazón que el Señor los siga usando en sus manos. Que el Señor les bendiga, hermanos.